Y el día de hoy haremos caligrafía con lápiz. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, aquí en Letras Literarias. Y el día de hoy haremos caligrafía con lápiz. O lapiceros, no sé cómo los conozcan. Regularmente cuando vemos caligrafía en alguna de las redes sociales, o por lo menos en mi canal, siempre suelo utilizar plumas fuente. Y una de las cosas que no me gusta tanto sobre la imagen que se da de estas plumas es que se cree que con la pluma vas a poder hacer letra muy bonita. Pero puedes tener la mejor pluma y tener una letra horrible. O tener un buen lápiz y hacer una letra hermosa. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer caligrafía con lápiz. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios alguna palabra o nombre que te gustaría que practicara en los próximos videos. Porque aunque no lo creas, a veces se me bloquea la mente y siempre ando escribiendo los mismos nombres o las mismas palabras. Para este video voy a estar utilizando estos tres materiales. Un lápiz normal, que es el que todo el mundo conocemos. Un lapicero o portaminas, que es el más tradicional. Y otro lapicero o portaminas, pero con una puntilla muy característica. Y antes de comenzar, si aún no estás suscrito en el canal, suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse. Y lo más importante, activa la campanita de notificaciones. Porque así YouTube te va a estar avisando cada vez que se suba un video. Y como leo todos los comentarios que me dejan, los videos que realizo son de acuerdo a las peticiones que me dejan ahí mismo. Sin tantas cosas y demás, vamos a empezar. Antes de iniciar con los ejercicios de caligrafía, debemos de tener en cuenta que vamos a tener que utilizar un papel de muy buena calidad. Y de buena calidad me refiero a que tenga un buen gramaje. Puede ser de 75 gramos o de 90 gramos. Pero fuera de eso, ahí va el truco. El truco para que los trazos gruesos y delgados salgan muy definidos es que necesitamos una base del mismo papel por debajo de la hoja principal en la que estamos trabajando. Es como un colchoncito, pues. Más adelante, cuando veas los ejercicios, te vas a dar cuenta que es súper útil. Y una vez que ya consigas tu material para trabajar, ahora sí, empezamos. Con el lápiz tradicional, lo primero que tenemos que hacer es desgastar una parte de la punta. Colocamos el lápiz como si estuviera acostadito, pues, y empezamos a frotar la hoja. De esta manera, un lado de la punta se va a desgastar. De tal manera que a la hora de escribir, un trazo va a salir más grueso que otro. Pero ese no es el truco. Cuando estés trabajando con lápiz normal, cada vez que el trazo sea hacia arriba, tiene que ser muy ligero, como si fuera un trazo de boceto. El trazo de boceto es como cuando queremos dibujar algo y hacemos como que muchas rayitas, pero no las remarcamos. En caligrafía con lápiz, esos son los trazos delgados. Y cada vez que el trazo sea hacia abajo, tienes que ejercer presión. En caligrafía con lápiz, el trazo grueso es lo que va a diferenciar del trazo delgado. Es decir, el trazo delgado es como cuando agarramos el lápiz y empezamos a escribir, mientras que el trazo grueso es un trazo que lo hacemos con mucha presión. Pero este es únicamente cada vez que el trazo sea hacia abajo. Al inicio del video te había dicho que necesitábamos como que un colchoncito de hojas de las que estemos utilizando, y aquí nos vamos a dar cuenta que el trazo grueso va a salir mucho más fácil porque hay más hojas por debajo de la hoja principal. Recuerda que al final del video te voy a dejar los ejercicios para cada uno de los trazos. El lapicero o portaminas tradicional, que es el que todo el mundo conoce, es muy similar que la técnica con lápiz normal. Solo que con el lapicero no vamos a desgastar la puntilla. Lo único donde nos vamos a enfocar es en el trazo grueso. Seguimos la misma estructura. Cada vez que el trazo sea hacia arriba, hacemos como el trazo suave. La misma presión que hacemos cuando estamos escribiendo normal. Mientras que el trazo grueso sigue siendo cada vez que sea hacia abajo. Y a diferencia del lápiz normal, hacer caligrafía con lapicero sale muy bonito. Especialmente los trazos delgados, porque tiene una punta muy finita. Entonces, cada vez que empieces a hacer el juego de los trazos, te vas a dar cuenta de la diferencia de grosor en cada uno de ellos. Ahora, con el lapicero o portaminas de cebra, que por cierto, este video no está patrocinado. Es este amarillo con una punta muy particular. Es decir, es como si la punta fuera una regla. Con este lapicero, cada vez que haces el trazo hacia abajo, sale un trazo grueso sin necesidad de hacer presión. Pero cada vez que haces un trazo de manera horizontal, el trazo va a salir súper finito. Y siguiendo la técnica anterior del lápiz tradicional y lapicero, con este último lapicero va a ser un poco diferente, porque ahora sí, de manera muy natural, tenemos que escribir, pero sostenemos el lapicero de tal manera que el trazo grueso salga hacia abajo. Entonces, sin necesidad de hacer ningún tipo de presión, podemos empezar a escribir. Y conforme vayas practicando, te vas a dar cuenta que los trazos gruesos y delgados salen muy definidos. Ahora, ya que sabes con cuál de los tres lapiceros puedes comenzar, pasamos a los ejercicios. Los vamos a dividir en tres tipos: ejercicios para trazos delgados, ejercicios para trazos gruesos, y el tercero es una mezcla de ambos. El primer ejercicio para trazos delgados serán líneas en diagonal, pero las tienes que hacer de abajo hacia arriba, porque en caligrafía de abajo hacia arriba siempre serán los trazos delgados, de tal manera que el trazo salga muy delgadito. El segundo ejercicio son letras C. Estas letras C las tienes que hacer con un trazo delgado, porque este tipo de letras o este tipo de trazos nos van a ayudar mucho para hacer florituras. Y el último ejercicio para mejorar nuestros trazos delgados es hacer puros círculos. Los puedes hacer juntos o los puedes hacer a manera de espiral, pero siempre y cuando esté respetando el trazo delgado. Ahora, para trabajar nuestros trazos gruesos, el primer ejercicio serán líneas en diagonal,
pero ahora las haremos de abajo hacia arriba. Esto para ejercer un poco de presión y se diferencie del trazo delgado, porque en caligrafía siempre los trazos que van hacia abajo tienen que ser gruesos. El segundo ejercicio son letras C, pero a diferencia del primer ejercicio vamos a ejercer presión, de tal manera que al inicio salga un trazo delgado, continúe con un trazo grueso y terminamos la letra C con un trazo delgado. Y el tercer ejercicio son letras O, de tal manera que hagamos todo el trazo en un solo movimiento. Iniciamos del lado derecho y empezamos a ejercer presión del lado izquierdo y cerramos el círculo con un trazo delgado. A medida que vayas practicando te vas a dar cuenta que los trazos suelen salir mucho más natural, y esto porque te vas a ir familiarizando con la presión que vayas generando en cada una de ellos. Y en lo personal, aunque soy muy fan de las plumas fuente, el segundo material que me gusta para hacer caligrafía es el lápiz, porque los trazos salen muy elegantes y hacerlo con colores luce espectacular. Pero ese tema ya les hablaré en otro video. Y en el tercer ejercicio, para mezclar los dos trazos, comenzamos haciendo unas letras U, con un trazo grueso hacia abajo, y en un mismo trazo subimos, pero ahora haciendo un trazo delgado. En ese ejercicio nos tenemos que centrar en la unión de los trazos, es decir, debajo de la letra U, porque este trazo tiene que ser continuo para que podamos controlar el movimiento. El segundo ejercicio son letras N, o como montañitas. Pero ahora vamos a iniciar con un trazo delgado y bajamos ejerciendo presión para generar un trazo grueso. Y en este segundo ejercicio lo que tenemos que centrarnos es en la parte superior donde se hace el cambio del trazo. Y ya por último ejercicio haremos por las letras J minúscula. Iniciamos con un trazo grueso hacia abajo y extendemos un trazo delgado. Y en este ejercicio nos tenemos que centrar en la longitud de los trazos, porque este es uno de los más básicos a la hora de hacer florituras. Espero estos ejercicios te funcionen y te des cuenta que no necesitas plumas fuente para hacer caligrafía. El material de escritura es lo de menos para generar una buena tipografía. Que en realidad un buen calígrafo puede hacer caligrafía con todo lo que le permita escribir. Y no te tienes que cerrar a un solo instrumento de escritura porque tú solo te estás limitando. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya servido y se pongan a practicar. Recuerda que si haces alguno de esos ejercicios me los puedes mandar por Instagram, porque allá estoy más activo cuando no estoy aquí en YouTube. Por allá me puedes mandar tus avances y podemos revisarlos. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Bye.